Bueno, esto es una hermosa música, sin duda. Lo que pasa es que tiene un sentido, en cierto modo, anti-español. Y bueno, pues es así, porque esto es de Beethoven, la obertura Egmont. Sí. Egmont se basa en un texto de Goethe y lo que hace es ensalzar al héroe Egmont, que es el contrario del duque de Alba. Bueno, claro. ¿Y esto por qué lo he elegido, ¿no?, hoy? Duque de Egmont. Sí, parece. Eso es. Pues porque he leído un libro sobre la Inquisición desconocida, el Imperio Español y el Santo Oficio, que fíjate, os digo con toda sencillez, yo para empezar lo cogí con un poquito de prevención, porque la verdad, el tema de la Inquisición no es un tema muy agradable ni muy simpático. Bueno, no, y sobre todo que está muy maltratado. Está muy machacado, hay muchas historias, se ha usado muchísimo pues en la leyenda negra anti-española. Bueno, pues esto lo ha publicado una señora Mercedes Temburi Redondo, La Inquisición desconocida, lo acaba de publicar Arzalia, que además publica muy bien libros y siempre con un contenido, digamos, patriótico serio, sí. Es decir, de estudios de temas importantes para la historia de propaganda, España. No. Esto en octubre de este año, 450 páginas. Bueno, y lo que me he encontrado es que esto, primero, es una tesis doctoral, cosa que también yo digo, qué horror. Bueno, para empezar, porque muchas veces son un horror y un espanto. Pues no. Es una tesis de verdad, quiere decir que está hecha no sobre libros, sino sobre documentos del Archivo Histórico Nacional, o sobre fuentes de primera mano, claro. Y dentro de eso le ha quitado la erudición inútil, se lee con claridad. Yo agradezco muchísimo la claridad, el orden que tantas veces no encuentro. Claro. Bueno, pues aquí lo he leído con interés y he aprendido cosas, sobre todo. Hombre, yo si leo una novela, pues es para divertirme, sí. Si leo un ensayo es para aprender, para que me enseñe cosas. Y esta señora es pariente, si no me equivoco, sobrina, nieta de un señor, Juan Temburi, un señor malagueño que fue uno de los inspiradores del Museo Picasso. Bueno, ¿y de dónde viene la idea de esta tesis? Pues he aprendido, entre otras cosas, que hay dos grandes estudiosos, Jaime Contreras y Henninger, que hicieron la lista, una de las relaciones de causas de la Inquisición, digamos, de los juicios de la Inquisición, sí. Una especie de banco de datos, para entendernos, que esto pues yo no sabía que existiera. Y entonces nuestra amiga Elvira Roca le animó a usarla para estudiar los condenados a muerte por la Inquisición desde 1540 a 1700. Y claro, te encuentras pues muchas cosas muy concretas y muy interesantes. Vamos a ver es cuando empieza la Inquisición de verdad, pues la guerra con los protestantes a final de Carlos I. Claro. Bueno, recordemos, la Inquisición en España dura desde 1478 a 1834. Son 350 años, pero naturalmente, según la leyenda negra, es la causa de todos nuestros atrasos. Sí, o sea, es un milagro que conquistáramos América, el mundo, un imperio, no sabíamos navegar por culpa de la Inquisición, todo. Sí. Bueno, y eso, pues la verdad es que han caído en ese tópico gente ilustrísima, Voltaire, Goya, Dostoyevsky, también Beethoven hemos visto. Bueno, pero Ortega y Gasset. Claro, ahora hay que recordar, primero, cosas que saco yo de este libro, que la Inquisición no nace en España, Nunca. Primero, la concede la Santa Sede a Francia contra la herejía de los albigenses en el siglo XII. Y enseguida hay unos tratados, digamos, unos manuales de los inquisidores, que los primeros no son españoles. Claro, el primero es un francés, Bernard de Huy, y luego un catalán, Nicolás Eymerich. Y es una bula papal del año 1478, fijémonos, un poco antes de la conquista de Granada, a los reyes católicos, y lo da, ¿por qué? Pues por el problema que tenía España con los judeoconversos y con los moriscos. Y enseguida aparecieron ya normas, entre otras las instrucciones del famoso y temible Torquemada de 1483. Y también desde 1551 apareció algo que a mí, lógicamente, me tiene que repugnar, pues claro, que es el índice de libros prohibidos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hubo tribunales en la monarquía hispánica y también en Hispanoamérica. ¿Qué tipo de delitos condenaba la Inquisición? Pues dos clases. Por un lado, la herejía, que eran judaísmo, islamismo y luteranismo, claro. Pero por otro lado también, pues una serie de crímenes, blasfemia, bigamia,
sodomía, lo que llamaban solicito, que es el índice de libros prohibidos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hubo tribunales en la monarquía hispánica y también en Hispanoamérica. ¿Qué tipo de delitos condenaba la Inquisición? Pues dos clases. Por un lado, la herejía, que eran judaísmo, islamismo y luteranismo, claro. Pero por otro lado también, pues una serie de crímenes: blasfemia, bigamia, sodomía, lo que llamaban solicitación, no sé si sabes lo que es, que era que los curas confesores se aprovecharan, en fin, de su situación. Las feligresas. Exactamente. Bueno, y lo curioso además que es que como reproduce documentos, pues el lenguaje de las relaciones lo explica clarísimo y sin eufemismos, que aquí hay historias que cuentan lo que hacían cada señor y cada señora, bueno, que ni una novela porno de hoy, que lo cuenta perfectamente la picaresca de la época. Es que había una libertad para escribir en español, claro, y además, hasta el 19 ha durado. Pero además que no es que se nota que no se regodean morbosamente, no, que cuenta lo que pasa y ya está. Porque es y una lo cosa entiendes sagrada perfectamente. Y que va a juicio, claro. Bueno, curiosamente, en las relaciones vemos que la sodomía entonces solía ir unida como prejuicio a la represión antiislámica y que en cambio para los judaizantes solía ir unido a una guerra económica, además de religiosa. Insisto otra vez, esto no fue exclusivo de España y cosas que hay que recordar, pero que son básicas, pero no siempre recordamos. En la Ginebra de Calvino se ejecutó a Miguel. Por supuesto, otra cosa curiosa, que yo no había pensado en ello, claro, los posibles reos de la Inquisición eran los bautizados, porque entonces ser católico era igual que tener la carta de ciudadanía. Estamos hablando del Imperio Español. Y, por ejemplo, la Inquisición nunca juzgó a los indios, porque eran nuevos en la fe. Entonces eso era otra cosa. Los datos que da desde 1540 a 1700. Que procesados hubo unos 45.000. De esos 45.000, la Inquisición condenó a muerte a 1.700. Pero se ejecutó de verdad a la mitad, porque los otros era una condena que se llamaba en figura, simbólica, porque no habían huido o lo que sea, y ya colgaba una ropa con su nombre. Bueno, y lo que leo yo aquí, yo estoy resumiendo, que el Tribunal de la Inquisición pues era más garantista que los otros tribunales de la época y que las cárceles eran mejores. Por ejemplo, luego os cuento alguna anécdota pintoresca. Los piratas y los bandoleros querían que los cogiera la Inquisición, no la justicia ordinaria, la preferían con mucho. Y mira, un gran historiador que yo conocí, Miguel Artola, dice que la Inquisición española, además un señor, en fin, de una tendencia liberal, ideológica en el sentido clarísimamente más clásico, estupenda, dice que por su benevolencia la Inquisición española le recordaba a él la Guardia Civil. Fíjate, en contra también de tantos tópicos sobre los tricornios y todas esas cosas. Bueno, ¿qué es lo que quería la Inquisición? Lo que buscaba era la confesión y solo se condenaba a muerte a los reincidentes, llamaban los relapsos, que no se arrepentían y que querían seguir cometiendo los mismos crímenes. Sea el culto a Satán o lo que sea. Pues aplícatelo esto, fíjate, a algún tema político actual, claro. Desde luego. Como es lógico. El tanto por ciento dentro de los que condenaba. Pues mira, el 36% eran criptomusulmanes, que además muchos seguían con la idea de que volvería el Islam y conquistaría España otra vez, y seguían diciéndolo. El 32% eran judaizantes, el 20% luteranos, menos, y el 9% delitos comunes. Bueno, también resume los logros de la Inquisición, y voy rápidamente. Pues primero, mayor convivencia. Bueno, también resume los logros de la Inquisición, y voy rápidamente. Pues primero, mayor convivencia, porque en la Inquisición hubo un orden, una convivencia,
hubo más paz, no hubo guerras de religión, como en Flandes y en Alemania. Hubo también más racionalidad frente a la superstición, porque todas esas historias de las brujas, eso es un camelo literario, mentira, prácticamente. Al contrario, les horrorizaba. El inquisidor Salazar y Frías dice que la brujería es una ilusión colectiva. Sí, señor. Fíjate, qué moderno eso, suena Baroja eso. Lo claro, yo también. Dice, pero si las brujas, los únicos que se tomaban en serio las brujas para desmentirlo eran los inquisidores. Y que además la Inquisición ayuda a evangelizar, porque lleva la lectura, la escritura, el espíritu de Trento, por supuesto, el espíritu de la Contrarreforma. Y además deja la Inquisición, esto lo he encontrado en este libro, una amplia documentación histórica. Mucho también sobre la redención de cautivos, con lo cual es curiosísimo. Hay también mucho también sobre la redención de cautivos, con lo cual es curiosísimo. Hay también muchísimas anécdotas de toda clase en estos momentos, pues de personajes pintorescos, cristianos nuevos que se refugian en los conventos. Los sublevados de Mesina sacan en hombros al inquisidor porque lo prefieren. Fíjate, hay uno que me ha acordado de ti, la Gea de Albarracín, sospechosa de rebelión. Bueno, es que en Gea de Albarracín, allí tenemos un carácter tremendo. Fue la última vez que hubo ¿de eso te viene? Me viene. La última vez que hubo una rebelión en España contra Felipe II, rey del mundo, fue Teruel y Albarracín porque subieron los impuestos. Oye, que fuimos a la guerra. No sé cómo nos derrotaron, pero fuimos a la guerra. En definitiva, acabo que es la hora que la Inquisición no solo fue un arma religiosa, sino también fue un instrumento político que ayudaba al control eficaz de un imperio que tenía territorios tan grandes y tan variados, y dice que fue una especie de central de inteligencia de la época. Sobre todo, sí, señor. Con lo cual, pues este libro yo creo que a mí, por lo menos, me ha ayudado a entenderlo en sus justos términos. No me ha hecho un apasionado de la Inquisición, no, pero evitar los tópicos, que hay que entender las cosas. Entonces recuerdo, la autora se llama Mercedes Temburi Redondo. El libro La Inquisición desconocida, la ha publicado Arzalia.